un manejo de este tipo de fondos en los cuales ya migramos del fondo 1 al fondo 2 y de ese fondo 1 y del fondo 1 ya salieron más de 3, 4 empresas muy fuertes. Una de ellas, ERCO, llamémoslo así, con nombre propio, muy fuerte en paneles solares de techos y de comunidades energéticas. Nosotros esa valorización que pusimos un capital de 130.000 millones de pesos para el fondo 1, la valorización ya cuando lo liquidamos en estos días era en 230.000 millones de pesos. Duplicamos esa semilla, esa plata que inicialmente habíamos aportado y vamos ya para fondo 2 con un aporte de 250.000 millones de pesos. Entonces esos recursos ya están destinados, ya sabemos para qué lo vamos a hacer. Otro que es muy importante es la conectividad. Nosotros como EPM tenemos una red muy fuerte en fibra óptica que va a nuestras subestaciones, que va a los municipios. Esas partes de las subestaciones son sectores que no tienen esa cobertura de internet. Nosotros lo podíamos hacer con esa cobertura que tenemos de la parte de fibra óptica. Entonces son ya los recursos muy claros en qué lo vamos a destinar. Claro. Vamos a crear unos mecanismos de seguimiento y de control para que realmente esos recursos que dijimos dónde lo vamos a invertir sí se hagan en esos rubros. Pero doctor Maya, dice usted que hoy a valor en libros, que es un tema pues contable, la participación que tiene EPM en Tigo es de más o menos unos 400 millones de dólares. Y esa cifra coincide exactamente con los 400 millones de dólares que estaría destinando Millicom para comprar la parte que ustedes tienen en Tigo. Hace unas semanas anunció que quería quedarse con el 100% de Tigo y otra plata para comprarse a Movistar. ¿Ustedes se sentirían cómodos vendiendo su parte en eso, en 400 millones de dólares, o tendrían que hacer una valoración adicional, no sé, por una prima, no sé, un valor agregado que a ustedes les permita obtener un poco más de esos 400 millones de dólares, o el negocio se va a cerrar en eso? No, el negocio nosotros tenemos una referencia, y la referencia es, nosotros no vendemos por menos de eso porque entraríamos en detrimento patrimonial. Entonces es un piso en los cuales es una base de negociación. Sigue que la valoración de una banca de inversión, de alguien que sepa cómo es una valoración de la empresa, cuáles son el entorno, qué es lo que se está viviendo, y de ahí ellos nos dan un rango de referencia. Hombre, la acción puede estar entre esto y esto. Aquí ya una junta directiva de EPM decide, hombre, yo vendo por esto. Entonces, no es que ya estamos a rajatabla de 400 millones de dólares, no, sigue la valoración y la tendencia y lo que nosotros esperamos que tenga un mayor valor a Maya, ese piso que tenemos. Sí, señor. Sí, lo hemos escuchado en detalle, pero fíjese que hay voces que no son quinteristas, pero que sí generan o tienen inquietudes sobre este proceso. Por ejemplo, la voz del representante de la Cámara, Daniel Carvalho, plantea que con estos 400 millones de dólares ustedes o se va a financiar formación de 100.000 personas en trabajos bien remunerados, inversión en emprendimientos, creación de una planta de tratamientos de basuras y mejora de internet en colegios y canchas. Y él dice que el único punto que es del core del negocio de EPM es el tercero, la creación de una planta de tratamientos de basuras, teniendo además EPM retos muy grandes con Afinia, con el mantenimiento de la infraestructura que usted ya nos menciona, con la deuda, con la transición energética. ¿Tiene razón el representante Carvalho? No, y le voy a decir por qué. Nosotros entonces traeríamos esos recursos que nos da la enajenación de las acciones para tapar huecos, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que con esa plata le quede algo a la ciudad, que realmente sea significativo para Medellín. ¿Y qué más que la educación? ¿Qué más que esos fondos de emprendimiento para estos muchachos que pueden tener esas empresas? Ya les tengo 3 o 4 ejemplos que son significativos. ¿Qué más que hoy de esa valorización de recursos en esa economía circular? Y le voy a decir un ejemplo muy simple en esa economía circular. Yo con esa valoración de recursos puedo generar metano, gases, con eso puedo generar energía, y con esa energía que es verde puedo generar o producir hidrógeno. Y si yo, por ejemplo, en el 2030 exporto el 0.07 de lo que necesita el mundo en hidrógeno en el 2030, con esa sola exportación del 0.7, nosotros triplicamos los ingresos que hoy tiene EPM. Entonces es un negocio que es a largo plazo, obviamente, ni tan a largo plazo, estamos en un horizonte de 6 años,
y que con esos recursos le dejamos a la ciudad algo y a EPM que sí realmente sea mucho más, genere mucho más ingresos y genere mucho más valor. Sí, ahora, doctor Maya, tengo el siguiente temor. No será, y se lo digo con respeto, que ustedes están haciendo las cuentas esas famosas de la lechera, que están creyendo que van a recibir una cantidad de plata que está lejos, me informan aquí técnicos, que la valoración de patrimonial es de apenas 240.000 millones de pesos, mucho menos de lo que usted me está diciendo, es decir, estos son mal contados 60 millones de dólares. No, ese es el último año, y de hecho uno de los argumentos que nosotros teníamos, el valor patrimonial estaba en 350.000 millones de pesos y bajó a 238 de diciembre del 23 a junio del 2024, la empresa Tigo, que fue una de las razones también porque decimos nosotros no podemos seguir ahí, bajó 122.000 millones de pesos. Entonces una cosa es el valor en libros, lo que yo pueda vender, y otra cosa es el valor patrimonial que pueda tener y que haya rebajado. Entonces en ese sentido nosotros, si eso no se da, si ese piso no se da, el valor que tenemos de la empresa, pues no vendemos. Okay. No vendemos y seguimos con la empresa, con el riesgo de seguir capitalizando, por la cual tomamos una decisión que esa inversión hoy no es la adecuada para EPM. Ya será el mercado el que define efectivamente cuánto cuesta esa parte, sí, gerente, pero le quiero preguntar, en el mundo de los negocios y en el mundo empresarial, cuando se desinvierte en un activo, se coge esa plata para invertir en otro activo, y aquí permítame enlazarlo con la pregunta de Ricardo Ospina. ¿Por qué usted habla como el primer rubro para invertir con esa plata las becas a los 100.000 muchachos? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Y por qué, una vez más, desinvertir en un activo para invertir en algo que no tiene nada que ver para generarle valor a la compañía, en este caso Empresas Públicas de Medellín? Sí, y como lo planteaba, nosotros queremos que le quede algo a la ciudad que realmente sea valeroso, nosotros que tenga valor. Nosotros no es directamente con EPM, sino a través de la fundación. Capitalizamos la fundación para manejar esas becas. EPM ya tuvo unas becas que fueron muy exitosas, y de hecho una de las cosas que más me pide la gente cuando salgo y hablo con los jóvenes, ¿por qué no vuelven a reactivar las becas? Porque hizo mucho beneficio y mucho bien a los muchachos. Entonces, en ese sentido, pues uno de los rubros es, que no es todo, es una parte de eso, es poder volver a revivir lo que son las becas que fueron muy exitosas y que generaron mucho bien para la gente y para los muchachos. Esa es una de las miradas. Pero como te digo, hay otros rubros de la valorización de recursos que nos generará muchos recursos. Lo de los emprendimientos también hemos tenido muy buenos réditos, como te digo, una valoración de 130.000 millones que nos tiene y liquidamos por 240.000 millones de pesos. Entonces son cosas que ya tenemos experiencia y conocimiento que son buenas, no solamente para EPM, sino para la ciudad. Vale. John Maya es el gerente de las Empresas Públicas de Medellín, esta mañana hablando sobre la aprobación. Finalmente, Medellín va a vender su participación en Tigo Une, que es la noticia, y va a ser seguramente uno de los negocios de este año en Colombia. 7-8 minutos, doctor Maya, le agradezco. Antes de que se despida, doctor Maya. Espere, doctor Maya, que aquí le quieren hacer una última pregunta. Perdóneme, le formulo una última pregunta, doctor Maya, sobre el proceso de elección del presidente de ISA, de Interconexión Eléctrica S.A. Jorge Carrillo. Jorge Carrillo fue elegido la semana pasada por parte de la Junta Directiva, pero ese nombramiento no ha sido dejado en firme. Están a la espera de la próxima Junta Directiva y están en un proceso de ofrecimiento de salario. ¿Cuáles son las preocupaciones de EPM sobre ese nombramiento? Mira, para ese o para cualquiera. El doctor Carrillo es una persona muy competente. Yo lo conocí en el Empalme, yo no lo conocía. Él es una persona muy competente. Las personas inteligentes que yo he conocido es ese señor. Es una persona que tuvo experiencia no solamente en la CRA, sino en Andesco, y fue gerente de EPM, que conocen los negocios y la transmisión, que es directamente como eso. Entonces, lo que nosotros decimos, para eso, para cualquiera, debe cumplir con estos requisitos, y uno de ellos es que no esté en curso en investigaciones y en ese tipo de cosas que desde el punto de vista de la ley anticorrupción en Estados Unidos, nosotros tenemos bonos internacionales, tienen que respetar con eso. Entonces, esa es solamente la pregunta que nosotros le hacemos a la Junta Directiva. Pero ¿cuáles son las dudas que hay desde EPM sobre Jorge Carrillo?
que perdón, ya tengo que colgar porque tengo aquí otra gente que me está esperando y me da mucha pena, pero ya tengo que colgar. Pero doctor Maya, déjeme solo preguntarle, ¿las dudas que ustedes tienen de Carrillo son por su procedencia política, porque es muy cercano a Quintero? No tiene nada que ver con eso, es con su desempeño. Hay unos testigos que dicen por el caso de Afinia, y ese tipo de cosas es la que nosotros estamos cuestionando, por lo menos preguntando. Bueno, señores, me da mucha pena, pero tengo que colgar porque ya tengo aquí otra cosa. Gracias, doctor Maya. Con mucho gusto. Es el gerente de EPM, 7 de la mañana, 10 minutos. Este negocio tiene un complemento, el de la venta de las acciones que tiene EPM en Tigo. Y es que ahora el turno le corresponde al gobierno nacional para decidir si las acciones que tiene en Movistar, a través de Coltel, esas acciones las va a vender a la misma multinacional que va a comprar seguramente el pedazo de EPM en Tigo Une. ¿No sería coherente, Néstor, que el presidente Gustavo Petro se opusiera a la venta, enajenación de acciones de EPM y vendiera el pedazo de Coltel? Pero no lo descarte. Pero por otro lado usted dice, y el gobierno no necesita plata, no necesita caja en este momento. Lo que pasa es que no se necesita. Ahí es donde viene el departamento de coherencia y usted dice, ¿coherencia o realidad? O negocio. 7:50, 7:11, en segundos, en 30 segundos, el ministro de Comunicaciones, Mauricio Liscano. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento del a nuestros contemporáneos. En lo que va del año, ya van 48 bloqueos en la misma vía panamericana, que según gremios económicos significan un aumento de 200% frente a los bloqueos del año pasado. Están generando pérdidas de 20.000 millones de pesos en esa comunidad que es vulnerable y pobre por antonomasia. También en Nariño, en Valle, en donde la situación, según la gobernadora Dilian Francisca Toro, ya es de desabastecimiento en buena parte del departamento. Esta mañana la vía está desbloqueada, la panamericana, pero los indígenas amenazan con nuevos bloqueos. Están allí delegados del gobierno, están en la zona intentando alguna clase de acuerdo o de entendimiento con estos indígenas que no son fáciles de manejar. Ellos reclaman la presencia del presidente Petro, que es el mismo reclamo que tienen los indígenas que llegaron a Bogotá, que pasaron la noche. Blue, más que radio. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos los oyentes. Saludo especial. El ministro Mauricio Liscano es el ministro de Comunicaciones. No, ahora se llama MINTIC, ministro de Tecnologías y Comunicaciones. Ministro, el gobierno Petro le va a vender a Millicom, la misma que quiere comprar a EPM en Medellín. Le va a vender a Millicom, la multinacional de las comunicaciones, el pedazo que tiene a través de Colombia Telecomunicaciones en Movistar Colombia. Pues eso es una decisión que la toma el señor presidente. Pues primero las acciones están a nombre del Ministerio de Hacienda, no del Ministerio de las TICs, pero es una decisión que obviamente es presidencial. Yo tengo en los próximos días una reunión con el presidente para analizar todas estas movidas del sector, todo lo que está pasando, y me imagino que allí el presidente pues nos dará instrucciones de cuál decisión él quiere tomar frente al tema de las acciones que tiene el Ministerio de Hacienda, el Coltel, llámese Movistar, Telefónica. Sí. Ministro, ¿tienen ya una oferta de plata sobre la mesa? No, lo que ofreció Telefónica al Ministerio de Hacienda es pues lo que ustedes ya conocen o han anunciado, que tiene la intención de comprar, y lo que correspondería, digamos, desde el punto de vista técnico, es que Hacienda, y así lo tengo entendido, pues debe hacer una valoración financiera de esas acciones, y más en el gobierno, donde hay que hacer un due diligence muy, muy estricto, porque son recursos públicos, y me imagino que una vez se tenga esa valoración, pues iniciará el proceso de negociación, si la decisión del gobierno es vender. Si no es vender, pues obviamente simplemente no se haría la valoración, o se dejaría simplemente como una alternativa para saber qué decisión toma el gobierno dependiendo del precio, porque hay tres decisiones: vender es una, no vender es otra, y otra esperar
cuánto cuesta para tomar la decisión. Sobre esos 3 escenarios, pues es que me imagino que son los que le vamos a poner al señor presidente en compañía del ministro de Hacienda, y él obviamente tomará la última decisión. Ministro, cuando usted vaya hoy a la Casa de Nariño y le cuenta al presidente, la situación es esta, hay que tomar una decisión, y el presidente le diga, bueno, Lizcano, ¿y usted qué piensa, ministro? ¿Usted cree que tenemos que vender o no vender? ¿Cuál es su respuesta? Esa es una pregunta de un buen periodista y muy hábil, pero usted sabe que en eso yo no me, como ministro y funcionario, y en estos casos casi que como subalterno, me parece que lo más prudente es esperar a tener esa reunión con el presidente, pues porque cualquier opinión que yo dé es usada en contra del suscrito. Yo creo que lo mejor en este momento es ser prudentes. Es una decisión empresarial muy importante para el país, y yo prefiero darle esa opinión al presidente y que él tome la decisión. Pero usted no había dicho ya que le parecía positiva, buena, la idea de la compra de Millicom a Telefónica. A mí me parece positiva la compra, y yo lo rectifico, pero es que son 2 cosas. A mí me parece positiva la compra de Millicom a Telefónica porque es positiva para el sector de las telecomunicaciones. Nosotros tenemos hoy un gran actor, que es Claro, y tenemos unos pequeños actores, digamos, estoy hablando desde el punto de vista del mercado, no estoy calificando las empresas, que son Telefónica, Tigo y WOM, pues que sabemos que están en las dificultades que está. Nosotros, eso hace muy difícil, digamos, la consolidación del sector, las inversiones, la posición de dominancia que Claro puede tener en algunas situaciones por su posición en el mercado. Entonces, tener una empresa igual de fuerte a Claro, pues es muy conveniente para Colombia, y yo creo que es positiva la compra de Millicom a Movistar. Obviamente es una decisión que pasa por la SIC. Yo tengo que aclarar que la SIC tiene la última palabra en este tipo de fusiones. Precisamente ellos tienen que evaluar esas posiciones del mercado, y que llevará en algún momento a algunas decisiones de regulación que tiene que tomar el gobierno, porque quedamos con 2 empresas muy fuertes y una tercera muy débil, que seguramente llevará a que las se tenga que estudiar regulación, etiquetamiento de datos, voz y datos, que seguramente tiene que ver la posibilidad de poner incentivos a tener un tercer operador, porque para el mercado, en todo caso, 2 no es lo ideal sería tener 3 mínimo fuertes, y entonces tendríamos que tener incentivos a un operador nuevo para que ingrese a Colombia con unas condiciones diferentes, y tendrán que quedar algunas posiciones de regulación para ese tercero chiquito, sí, porque esos 2 van a quedar muy grandes. Pero digamos que he hecho todo ese análisis, yo sí creo que es positivo. Lo que pasa es que es diferente a que pues ya el gobierno tome la decisión de vender. El gobierno puede ser parte, digamos, de esa gran empresa, y pues tendrá unas acciones muy robustas y con una rentabilidad importante, porque con esa posición del mercado, una empresa de telecomunicaciones que tenga más del 30% del mercado es muy rentable. El presidente Petro plantea otras ideas a través de sus redes sociales en los últimos días. Ministro, ¿qué porcentaje tiene el Estado colombiano en Coltel, es decir, en Telefónica? Hoy, ¿qué porcentaje de acciones tiene el Estado colombiano? El 30%. El 30%. No hablemos de la valoración que hay en libros o pero ya hay un dato de que ese 30% podría costar costaría? Más o menos $500 millones, ministro, ¿verdad? Él puede estar alrededor de eso, pero obviamente pues en eso uno tiene que ser muy prudente, porque cualquier cifra que diga, pero sí puede estar más o menos alrededor de eso. Igual depende también mucho de qué vaya pasando, porque es que esto al final del día también es una cadena de decisiones. Quien venda primero puede vender más barato, aunque lo que ha dicho Millicom es que compra todos al mismo precio, pero no es tan cierto, porque el último que venda seguramente va a tener un precio más fuerte. Digamos, si primero se unen Millicom y Movistar, las acciones de EPM, que eso es lo que tiene que analizar bien Medellín, y en eso el presidente tiene razón, pues pueden valer más, y lo mismo puede pasar incluso en el tema de las acciones del gobierno, aunque insisto, ellos van a decir que compran lo mismo, pero todas las negociaciones no son iguales. Entonces ahí ese es un tema complejo empresarial que tiene que tomar las decisiones en cada momento, y ese será digamos el proceso normal de lo que hay que hacer. Lo que pasa es que el presidente está en una defensa de la participación de lo público en toda clase de empresas, y él habla de la disolución de la propiedad pública. Así que desde el punto de vista práctico, ministro, obviamente el gobierno necesita la plata, pero desde el punto de vista ideológico el presidente no es partidario de vender participaciones del Estado, ¿no?
Sí, esa es la posición del presidente, pues la que él ha manifestado históricamente y coherente, es la posición que manifestó frente al TEGA de Tigo Une, donde el gobierno, porque pues el presidente es el representante del gobierno, pues manifiesta que no estuvo de acuerdo con esa venta. Pues ya ayer creo el Consejo lo aprobó, igual no se ha dado y vienen todavía muchos procedimientos y procesos, pero igual esa es una decisión que el presidente pues tomará frente al tema de la participación del ministro de Hacienda o del gobierno nacional en Coltel. Ministro, la intención al final de Millicom, y usted lo sabe muy bien, es quedarse con toda Tigo y quedarse con toda Movistar para fusionar esas dos empresas. Si el gobierno no vende su parte en Movistar, ¿qué podría pasar con esa participación en una eventual fusión? Es decir, ¿existe la posibilidad de que el gobierno termine siendo de carambola accionista de ese megamonstruo que va a nacer, pero con una participación diluida, más chiquita? Sí, pues ese es el giro normal de los negocios. Si el gobierno decide no vender, que pues es muy probable, pues por la posición política que tiene el presidente y que todos conocemos, pero igual eso es todo lo que hay que analizar. Y si si Millicom, que es Tigo en Colombia, compra Movistar, pues obviamente la participación del gobierno va a reducir, pero será una participación que cueste más y que va a tener más rentabilidad. Entonces, al final del día, insisto, yo creo que lo más prudente en este caso es ponerle todas las opciones al señor presidente y que él tome la mejor decisión, que igual para el Estado no es una mala decisión, porque insisto, si esa es una empresa robusta, una empresa rentable, con una posición del mercado fuerte que le pueda competir a Claro, pues esas acciones del gobierno seguramente van a valer más y podríamos tener una rentabilidad que hasta ahora pues no hemos tenido por la venta de Movistar. Sí, yo estoy por la venta de Telecom, perdón. Ministro, yo estoy intentando leerlo entre líneas. Usted me corrige. Yo tengo la sensación de que usted le va a decir hoy al presidente: yo soy partidario de que vendamos, presidente, y que de esa plata la cojamos para tal y tal cosa. ¿Estoy equivocado? No le puedo decir si está equivocado o no. Yo juego la línea del presidente. Mi opinión, pues obviamente Su opinión es que donde privada. Manda capitán no manda marinero. Esa sí es mi opinión, exacto. Esa es mi opinión. Donde manda capitán no manda marinero. Pero sobre eso, ministro, si llegaran a venderse las acciones, aunque usted ya aquí nos anticipa hace algunos segundos que no cree posible que eso ocurra por la posición política e ideológica del presidente, pero si llegaran a venderse esas acciones del Estado en Coltel y en Telefónica, ¿ese dinero va directamente a las arcas del Ministerio de Hacienda o tiene una destinación específica? No, ese dinero va directamente a las arcas del Ministerio de Hacienda y obviamente ahí sí toca tener una decisión mucho más estratégica de que recursos que son activos, pues a mi juicio sí deben ir activos. No digo activos a comprar más empresas, pero sí por lo menos activos de conectividad o inversiones que le queden al país. A mí, yo escuchando al gerente de PM, que lo escuché un rato, a mí sí me preocupa que un activo que es de los antioqueños lo vendan para meterlo, digamos, en acciones que se diluyen en el tiempo y que no le generan a la EPM una rentabilidad hacia el futuro, sino que lo gastan en el plan de gobierno de 4 años. Y eso yo creo que es una reflexión que tiene que hacer Antioquia, porque primero, pues si vende o no, ya tomó la decisión el Consejo de vender o no, pero si vende, lo importante es que EPM se siga capitalizando e inviertan en temas que le dejen hacia el futuro una rentabilidad. Sí, bueno, pero es que usted me está diciendo, suponiendo que la participación de EPM en Tigo era rentable, pues es que eso solo daba pérdidas. Están saliendo no de un activo, están saliendo de un pasivo, ministro. Claro, pero si lo van a hacer, pues que esos recursos los utilicen para fortalecer y para tomar decisiones que sean estratégicas. Si lo utilizan en el plan de gobierno y se lo gastan en el día a día, pues no sé qué tanto de eso en el futuro le queda a Medellín. Pues, pero ese es un debate, digamos, de los antioqueños. Yo seré respetuoso en eso, simplemente lo digo por lo que escuché, ahora en el debate. Sí, sé que lo que dijo el gerente de que van a coger la plata que reciben para dar becas, pues por supuesto, pero también por otro lado no es becas, es dar educación, en fin. Entiendo que hay un debate allí de si vender o no vender y de qué hacer con la plata que se recoge por la venta. Es un tema ideológico, es un tema de pragmatismo, es un tema al final de bolsillo, pero también de corazón. Señor ministro Lizcano, gracias por estos minutos, muy amable. A usted, Néstor, un abrazo. Gracias. ¿Usted va para la Casa de Nariño hoy a hablar con el presidente hoy?
Hoy tenemos una reunión de educación y tengo una reunión en la tarde con el señor presidente, sí, precisamente para discutir todos estos temas del sector. Vale, Sí, estaré pendiente, ministro. Gracias. un abrazo, gracias. Chao. Gracias. Mauricio Liscano, 7:24 a.m. Néstor, me dan Néstor. datos distintos sobre el detalle de la participación del Estado en Millicom, en Telefónica y en Coltel. A ver. El porcentaje exacto de acciones es 32.5%. Claro. 32.49%. Correcto. Y está mucho menos, muy por debajo de esa valoración de los $500 millones. Podrían ser a lo sumo $200 millones. Tenga en cuenta usted el pasivo pensional. Aquí y la deuda, comienza un que juego. es cercana a ¿Cuánto? $1.000 millones. El juego fue que cercana a $1.000 millones. El juego que comienza es cuánto vale lo que vamos a vender. Y obviamente cuando uno es dueño del pichirilo, uno cree que su carrito vale más posiblemente de lo que, pero de lo claro, que vale. y usted va porque usted lo dice, manda a polichar. yo lo engallé, el carro me significa recuerdos, ese carro vale tanto. Pero Millicom el comprador está invirtiendo $1.000 millones en todo, Néstor. Claro. Millicom ha anunciado $1.000 millones en todo y ellos ponen esa primera valoración. El pedazo de y Telefónica. eso dejaría valorado el pedazo que tiene el gobierno nacional bajo esa propuesta 200. de Millicom, el pedazo en eso que dice Ricardo Ospina, $200 millones aproximadamente, que es una participación de 32,5% en Movistar. EPM está haciendo unas cuentas. Pero le voy a hacer una apuesta. El gobierno hace unas cuentas. A ver, ¿cuál es la apuesta, Aurelio? Le voy a hacer una apuesta. La apuesta que voy a hacer es que el gobierno vende la participación en Coltel. Y no me lo estoy inventando. Bueno, ya vimos que le acepto la apuesta, Aurelio. Le acepto la apuesta. Pero yo le digo, ¿puedo sumarme? Sí, usted está con Aurelio. Con usted. El presidente Petro, por razones ideológicas y para el presidente pero Petro, ¿puedo la sustentar ideología mi posición? Es que piense que está hablando. ¿Puedo sustentar mi posición? Está suponiendo unas cosas del presidente Petro. Lo único que usted tiene que suponer sobre el presidente Petro es que en él prima la yo no estoy ideología. suponiendo. Es que no estoy suponiendo. Estoy leyendo un trino que él dijo a raíz de lo de EPM. Dice que él le propongo al sector, para impedir el monopolio, primero, potenciar la propiedad pública en las grandes troncales de fibra óptica que deben empezar a salir de las fronteras del país. O sea, lo que él está hablando es de troncales de fibra óptica. Dice, la solución no es no vender, es coger troncales de fibra óptica. ¿Qué fue lo que, ¿Y eso fue no lo que hizo en podría ETV? ser asociándose o siendo socio minoritario de Millicom? Aurelio, No. ¿usted cree Pero que porque el sigue presidente además. hoy dice, ok, vendámosles a los señores de Millicom el pedazo que tenemos Y hagamos en troncales de Coltel? fibra óptica. Okay. Exactamente, eso es lo que está diciendo. Porque si usted lee la segunda, se inventa que potenciar las juntas populares de Internet. Yo no sabía que eso existía, pero bueno. Él dice que va a potenciar unas juntas populares de Internet. Lo que pasa es que usted me está leyendo un pedacito del trino, Aurelio. La primera frase, ¿cuál es la primera frase de ese trino? Dice, la primera frase dice, estamos en un proceso de disolución de la propiedad pública. Sí, correcto. Pública. Pero Néstor, pública. Por Néstor, eso, el presidente Petro. Pero usted no se le olvide. Usted ve al presidente. Perdón, para poder terminar. Aurelio, Héctor, le pido para poder terminar. Pero Aurelio, déjeme terminar. Déjeme hacerle esta pregunta, Aurelio. Néstor, para poder terminar. Sí. ¿Usted ve al presidente Petro en algún proceso de privatización? No, imagínese, recibiendo un cheque lo veo del magnate de Millicom. Diciendo, vendemos la participación del Estado en algún sector. Para poder terminar, Néstor, lo veo porque en el trino lo que dice es eso. Y dice que la solución para él es que invitar a ETV y a Encali a construir una alianza de empresas públicas con Internexa de fibra óptica. Esas troncales, Aurelio, está hablando de otra cosa. Esas troncales de fibra óptica ya son de Internexa, claro, que es una empresa pública que es de ISA. Pero termino con esto, para que me fusilen, fusílenme bien fusiladito. Termino con esta que le quiero decir. Me encantaría a veces pegarle una fusilada, claro. Sí, señor. Yo sé, no, casi cotidiana, pero eso no importa. Lo que sí le quiero decir es que el Ministerio de Hacienda también está evaluando la oferta.
Entonces, aquí no ha habido un rechazo de plano. ¿De dónde? Ni del trino de Petro, ni del Ministerio de Hacienda, ni de los acaba de decir Lizcano. Bueno. Aquí no hay ninguna negación. No hay ninguna negación a vender. Pero, esa es la realidad. No sé. Ustedes dirán que la ideología, que lo que él piensa, lo que sea. Pero si Aurelio los hechos hoy me dicen a mí eso. Okay. Si Aurelio se gana la apuesta, lo graduamos además de intérprete del presidente, que es una tarea siempre difícil, ¿no? De saber qué es lo que dice el presidente en los trinos es pues una tarea en la que llevamos 2 años y algunas veces algunos nos atrevemos a decir, no, es que él quiso decir tal cosa y en fin. Y bueno, si Aurelio descubre en ese trino que es bastante complejo del presidente de la República que Gustavo Petro cree que hay que vender alguna parte de propiedad pública de un sector tan estratégico como del que estamos hablando, pues entonces esto sí es graduado. Yo de aquí en adelante lo que haría es levantarme todos los días a preguntarle a Aurelio, gracias por decirme qué dice, qué quiso decir Petro. La apuesta, padre, es que Aurelio dice que sí va a vender la participación del Estado colombiano en Coltel, que Coltel es la socia, tiene el 32%. Aurelio va a perder la apuesta. No, pues por yo eso, estoy con Aurelio. Pero es cierto, es muy difícil de leer al presidente porque yo creo que en él prevalecen las posiciones ideológicas. Yo estoy con Aurelio. Y está bien que así sea, es que eso no es malo. Pero Héctor, eso no es malo que prevalezca la posición ideológica. No, es que no lo estoy diciendo como una crítica. Al contrario, a mí francamente me parecería una incoherencia gigantesca del presidente de la República vender esa participación. O sea, me sorprendería mucho que lo hiciera y entendería mucho menos todo lo que está haciendo en el resto de sectores. Héctor, porque es que miren, Néstor, no hay un sector económico. El dilema es ideología y entonces todos estamos de acuerdo. O realidad de mercado. Pero es que no es ideología. No, bolsillo, además, porque el gobierno está pasando un muy claro. Muy mal Néstor, momento. Pero esto no le soluciona nada, Néstor. Yo porque estoy con Aurelio y creo que sí va a vender y va a primar. ¿Usted va a apostar contra mí? Sí, señor. El permiso que me había pedido acaba de ser. Y le digo por qué, rápidamente. Primero, porque necesitan la plata. Segundo, porque hoy en día no controlan. Tercero, porque hay una ola de consolidación en el sector y si no venden en este momento, después se pasa la oportunidad y no van a tener la oportunidad de monetizar esta inversión. Todo eso es cierto, lo que pasa es que está la ideología del presidente de por medio. Porque el Estado no debe estar en sectores de tanta volatilidad que necesitan tanto capital para ser estratégicos. Sus razones, yo las acepto, pero no es la manera en que el presidente Petro lee el mundo. Debe primar el conocimiento técnico, la aproximación al mercado y las necesidades del gobierno. Pregúntale al ministro de Hacienda qué cree. Estoy segura que está conmigo en esas 4 razones. Si el precio es bueno, Néstor, yo apuesto a que sí vende. Claro. Es que ustedes están hablando están más ideologizados ustedes que el presidente. Es que la discusión de vender o no vender no es ideológica, es a cuánto vendo. Si el precio es bueno, el pichirilo que mencionaba Néstor, usted tiene un carrito que usted lo tiene valorado por 30 milloncitos de pesos, está un poco gastado tal, y aparece un tipo y le ofrece 5, usted dice, no, yo qué voy a salir, yo quiero mucho mi carrito, no. Pero si llega algún tipo y le dice, oiga, le doy 50 millones de pesos por su carro, usted lo vende, así le tenga mucho cariño. Y la razón más importante es que aquí nos la dio el ministro Lizcano, es que esa empresa, ese activo no se puede valorar hoy. En ese ejemplo del pichirilo, yo creo que uno nunca debe vender los carros, porque los carros siempre los va a necesitar. ¿Me entiende? Hay un tema ideológico, no solo de corazón. Pero si le ofrecen, ya no le ofrezcan 50, le ofrecen 100, Néstor. Y usted además tiene un problema de caja en la casa, usted está pendiente del pago de la tarjeta de crédito. Yo Néstor Morales, yo usted vendo el y pichirilo. Cualquier persona. Si yo estoy aguantando hambre, si yo tengo problemas, yo vendo. Pero el presidente Petro, usted lo conoce mejor que yo, Luis Ernesto, usted sabe que el presidente Petro tiene unas doctrinas, el presidente Petro, y no lo digo en pues mal, mire, el presidente, yo no lo veo ¿sabe qué creo yo, Néstor? De la el presidente ETV, Petro, rechazando la venta de la ETV y aprobando la venta de esta participación el presidente Petro ha dado no lo veo aceptando esta venta.
el presidente Petro ha dado muchas sorpresas. Mire, nadie esperaba que votara por el ingreso de Colombia a la OCDE. Decían, uy, no, eso cómo lo va a hacer un hombre de izquierda. Y ahí está, votó por el ingreso a la OCDE. Nadie pensaba que iba a votar por el procurador Alejandro Ordóñez. Sí, lo sé, sabía que iba a salir el tema del es que el presidente Petro, si algo, digamos, justamente lo que decía Héctor, el presidente, lo más difícil es pretender creer que el presidente Petro... ¿Por qué votó por Alejandro Ordóñez para procurador? Porque le dieron a un amigo de él un cargo en la Procuraduría General de la Nación. No creo que haya sido por eso, pero lo que sí le digo, así como no fue por eso que ingresó Colombia a la OCDE, lo que el presidente Petro, si algo le gusta, creo yo, más que ser de izquierda, es llevar la contraria, es cambiar las reglas de juego, es romper el orden establecido. Entonces yo sí le anticipo que si el precio es bueno, y el precio debería ser mucho mayor del que están anunciando, porque están valorando este activo basado en cómo se desempeña ese activo hoy, que da pérdidas. Pero es que ese activo se tiene que valorar es en función de el potencial que tiene. Y el ministro Lizcano nos dijo acá con claridad que cuando Millicom, y si Millicom compra eso, va a quedar una posición dominante de competirle a Claro y de crecer en mercado y hacer mucha utilidad. Entonces ese activo tiene un valor muchísimo más elevado del que han mencionado acá. Y si el precio es bueno, lo bueno sería vender y la plata le sirve. Goldel perdió el año pasado 700.000 millones de pesos. Pero yo quiero decir mi apuesta, porque hay que apostarle a Aurelio. Bueno, hay que apostarle a Aurelio. Pero la apuesta es cuál. Bueno, no, sí, yo me sumo. Mi apuesta es la siguiente. Además, el gobierno no va a vender. ¿Y qué va a pasar? Millicom se va a quedar con toda Tigo, ¿listo? Después se queda con una participación controlante en Movistar Colombia. Con esa participación mayoritaria decide integrar las empresas, así el gobierno no le venda, y el gobierno va a terminar con una participación más chiquita que la que tiene hoy en Coltel, pero en ese mega monstruo que no sería del todo... pensaría uno, una mala movida, ¿no? Porque quedaría diluido con una participación cercana al 15%, digamos, valorados a precios de hoy, pero en un mega monstruo que le puede competir de tú a tú a Claro. Y esa sería mi apuesta, Aurelio, no sé si me la compre. Y esa consolidación le sirve al mercado en las grandes ciudades, y el Estado, el gobierno y el presidente Petro se pueden dedicar a las zonas apartadas donde no es rentable. A hacer política con la plata. Si la apuesta es un almuerzo, yo voy a hacer una apuesta aparte con María Consuelo, porque obviamente prefiero almorzar con ella que con Aurelio, pero además, francamente, es que me siento muy seguro en la apuesta. Bueno, además me encantaría pagar en cualquiera de los casos, ganando o perdiendo, pero es que todas las razones que dio María Consuelo son, como dijo Néstor, las de ella o las de cualquiera de nosotros. No, las del presidente. Esas serían las variables que nosotros eventualmente evaluaríamos para tomar la decisión, pero evidentemente el presidente Petro no. Y quiero decir, insisto, si el presidente Petro toma una decisión contraria, francamente, pues yo me desilusionaría mucho. Definitivamente sí, ya me parecería la tapa, digamos. Yo he defendido algunas cosas del gobierno del presidente Petro, etcétera, pero uno no puede estar manteniendo al país en una discusión sobre cuál es el papel del Estado en la economía en esa circunstancia, y cuando le toca tomar una decisión, tomar la decisión absolutamente contraria. Eso no sería peor que lo del fracking, que la contradicción con lo del fracking, que con la contradicción con lo de la venta de la TV. No prima la razón, sino el corazón. Y además tampoco hay que ser ningún Paola, ni ningún intérprete. ¿Usted cree que el presidente va a vender? Ay, pero claro que no, pero por favor. Además nos lo acaba de decir el ministro Lizcano sin tener que ser un genio en interpretación. Nos dijo, si el gobierno decide no vender, que es muy probable, decide no vender, que aquí está. O sea, blanco es gallina la pone. Néstor, pero es que 7 de la mañana, 37 esta minutos, decisión Álvaro. Realmente no es ideológica, porque no es entre controlar o no controlar. El gobierno tiene una posición minoritaria, no controla esa entidad. ¿Sabe qué le gustaría al presidente Petro? No, en lugar de vender, comprar para tener control, o sea, el 50 más una acción por ciento, pero obviamente no hay caja y no es posible que no se le venda. Entonces, siendo minoritario, el presidente lo que puede decir es que aquí lo que ha pasado es que el Estado está perdiendo plata, que cuando Álvaro Uribe vendió, le entregó el control a los privados, hizo un mal negocio, que el Estado ha debido seguir lo que manejando usted esa me está diciendo es, Petro le va a echar la culpa a Uribe. Lo que va a decir es que el problema es que el Estado no tiene control, se le entregó a un privado, y eso ha sido un pésimo negocio para el Estado. Eso es relativo, eso hay que analizarlo durante el tiempo. Yo creo que no ha sido, pero muy posiblemente eso pueda alegar el presidente y decir que ya
esa inversión vale muy apuesta, poco y que Álvaro, en vez de seguir perdiendo se puede vender. ¿Usted cree que el presidente vende o no vende? Pues no sé, pero creo que la decisión no es ideológica, porque pues ser accionista minoritario no es lo que le interesa a un Estado. De hecho, no debería ser accionista minoritario de nada. O sea, usted a quien el presidente Petro cita de vez en cuando, le recomendaría, Forero en Blue Radio, en Twitter, presidente, venda, porque no tiene sentido ser accionista chiquito. Mire, en una empresa. Me plantean otra duda. La maroma ideológica. Y le voy a dar una razón más. La maroma ideológica la supera haciendo lo siguiente, y es vendiendo y diciendo que va a fortalecer las asociaciones comunitarias de Internet, las juntas de acción comunal, y coge una parte de la plata para eso, y con eso supera el tema. Hay un riesgo adicional, Néstor, y es que si se mantiene con las acciones, si no vende el presidente, si no vende el Estado, va a tener seguramente que hacer una capitalización en el corto plazo. O se va diluyendo. Voy a dar una razón. Me está dando razones, Néstor, no a mí, déselas al señor presidente. Néstor, yo al le voy final a dar... de este ejercicio, padre, ¿sabe qué vamos a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Que usted va a decir, usted, padre, usted es el notario de esta apuesta. Está. Aurelio dice, vende junto pido la palabra, con María Consuelo, con Luis Ernesto. Pido la palabra. Víctor. Yo digo que no vende. No, Víctor, que no vende. Sí. Y usted al final me dice, el premio es, usted se acaba de ganar. Yo voy a cambiar de bando. La medalla voy con Aurelio y María Consuelo. Okay. Néstor, no sería el primer volteado en esta mesa. 7:40. Para terminar, Aurelio. Una última razón para seguir ganando volteados. Señor. ¿Usted sabe quién es el dueño mayoritario de Millicom? ¿Quién es el dueño qué? Mayoritario de Millicom. Magnate francés. El que tiene el 20. Se llama francés. Xavier Niel. ¿Sabe de quién es íntimo amigo? ¿Sabe quién es el íntimo amigo de quién? ¿Quién? De Macron. De Macron. Sí. Es el íntimo de Macron. Ahí le dejo la inquietud. ¿Y qué pasa? No, déjemelo ahí. Déjemelo ahí. Pero me está diciendo entonces el señor Mier llama al señor Macron y el señor Macron llama a Petro y le dice, véndele que este es amigo mío. Tú lo has dicho, Néstor, tú lo has dicho. Macron, cuarta palabra. ¿De qué partido político es Macron, Aurelio? Tú lo has dicho. ¿De qué partido? Tú lo has dicho. Pero Macron influencia en Petro, ideológicamente Macron y Petro son antípodas políticas, Aurelio. Pero, ojo, porque el presidente business Petro... business. Pero más allá de eso, además, digamos que el presidente Petro tiene una particular simpatía y un cariño especial por Francia, más allá de quién sea el partido de gobierno. El presidente de hecho ha estado recientemente en diferentes escenarios con el presidente Macron. No, de acuerdo, pero el presidente lo que ha hecho, metiéndose en política interna de un país indebidamente, es apoyar al señor Mélenchon, el de la Francia insumisa, que es la izquierda digamos, más radical de Francia, que entre otras cosas ganó las elecciones parlamentarias en términos relativos, pero además ha amenazado con iniciarle un proceso de destitución al presidente Macron si no propone como primera ministra a la candidata que ese partido presentó. Entonces, francamente no me parece que estemos de amigos ideológicamente con Macron. Pero el presidente Macron, ahora, por ejemplo, invitó al presidente Petro a la cena de inauguración. Ahora sí hay una posibilidad del tema de lo que hablaban. Quien quiera opinar será invitado al almuerzo. Yo no me voy a voltear, pero porque, digamos, como tengo mi apuesta aparte, no me importa ganarla o perderla, pero sí, oyendo los argumentos, me parece que hay una cosa que podría llevar a que al presidente justificara de alguna manera, decir, bueno, cojo esta platica, pero la pongo en el mismo sector con el tema de las juntas esas de internet y tal, pero sobre todo con un tema que yo he mencionado aquí varias veces y ustedes no me han parado bolas, que es que hay un cuarto operador, pero déjeme terminar la frase. No me he volteado. La volteada que se acaba de pegar solamente la había visto. El argumento. Pero hay derecho. Pero déjeme terminar. Claro que hay derecho, porque para eso son las conversaciones, para oír argumentos y saber si hay unos buenos o no. Pero me falta el dato que yo ya lo he dicho aquí, que no me han parado bolas, que es que hay un cuarto operador de internet que se llama WOM y que está en un proceso de reestructuración de pasivos y que perfectamente el gobierno podría decir,
cojo esta plata y compro esa empresa que está quebrada y la voy a sacar adelante y la controlo, como dice Álvaro, que eso podría ser mejor. Me salgo de una buena empresa. Me salgo de uno y me voy para otro. Me salgo de una buena empresa para comprar una empresa quebrada. Recuérdeme que no voy a tenerlo a usted nunca de asesor en mis inversiones. 7:43 a.m. Me recuerda un oyente que no sería la primera vez en caso de que aquí se diera que un presidente francés influye en un presidente colombiano. ¿Usted recuerda que Nicolás Sarkozy le pidió al expresidente Uribe que dejara en libertad a Rodrigo Granda a cambio de una supuesta libertad que no se dio de Ingrid Betancourt? Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo harán eco, harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. En lo que va del año, ya van 48 bloqueos en la misma vía panamericana, que según gremios económicos significan un aumento de 200% frente a los bloqueos del año pasado. Están generando pérdidas de 20.000 millones de pesos en esa comunidad que es vulnerable y pobre por antonomasia. También en Nariño, en Valle, en donde la situación, según la gobernadora Dilian Francisca Toro, ya es de desabastecimiento en buena parte del departamento. Esta mañana la vía está desbloqueada, la panamericana, pero los indígenas amenazan con nuevos bloqueos. Están allí delegados del gobierno, están en la zona intentando alguna clase de acuerdo o de entendimiento con estos indígenas que no son fáciles de manejar. Ellos reclaman la presencia del presidente Petro, que es el mismo reclamo que tienen los indígenas que llegaron a Bogotá, que pasaron la noche ya en el Parque del Renacimiento, en el centro de Bogotá. Se mueven por la ciudad en una caravana de chivas, presionando la cita con el presidente para hablar, dicen ellos, sobre emergencia alimentaria, sobre el uso de predios baldíos y de la violencia en el departamento del Cauca. La división de las disidencias está provocando una atomización de la guerra. Es el Estado Mayor Central, a través del Bloque Amazonas, el que le está declarando la guerra abiertamente y públicamente a Alexander Díaz, conocido en el mundo criminal con el alias de Calarcá Córdoba. La guerra será entre los que siguen órdenes de Iván Mordisco, que agrupa unos 3.200 hombres, convirtiéndose así en la disidencia más grande, y los que hoy todavía dicen estar sentados en una mesa de diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro y quienes en teoría tienen un cese al fuego vigente. Para estos últimos, la amenaza es clara: enfrentarlos hasta derrotarlos, bajo la acusación de ser fraccionalistas y de atacar en los últimos días a unidades disidentes en 2 oportunidades, dejando como saldo 4 guerrilleros muertos. Este es el desenlace del giro que dio el diálogo con el Estado Mayor Central el pasado mes de marzo, cuando mataron a la líder indígena del Cauca, Carmelina Yule, que provocó que el gobierno suspendiera el alto al fuego en 3 departamentos del suroccidente del país: el departamento del Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Ahora el temor es el recrudecimiento, la intensidad de la violencia en Caquetá, en Arauca, pero particularmente en el departamento del Cauca. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 48 minutos. Ayer me encontré con un amigo que hacía mucho tiempo no veía. Durante más de media hora me comentó lo difícil que está la situación en nuestro país y en el mundo. Hacía un análisis y destacaba los grandes problemas que enfrentamos, casi asegurándome que todo iba a empeorar. Según él, la economía, la política, la salud y la educación están en un camino hacia el deterioro. No puedo negar que su análisis era convincente y que presentaba los datos de manera efectiva. Sin embargo, su visión chocaba con una de mis opciones fundamentales, y es la de no dejarme contagiar
de desesperanza. Creo firmemente que analizar la realidad nos debe llevar a tener una posición optimista, no al fatalismo, a encontrar motivación para enfrentar la vida y seguir adelante. Soy optimista por decisión y me dedico a encontrar motivos para creer que saldremos adelante siempre. Es decir, estoy en búsqueda de cómo me motivo. Entiendo la motivación como esa fuerza interna que nos impulsa a actuar, a perseguir nuestros objetivos y a superar los obstáculos. Es como el motor que nos mantiene en movimiento, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Para lograrlo, creo que es esencial por lo menos 3 cosas. Una, reconocer los logros, celebrando cada pequeño paso que damos, así sea insignificante. Esto nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a darnos cuenta de que no todo está mal. Lo segundo, rodearse de personas realistas que nos inspiren y nos apoyen. Las personas amargadas que solo saben destilar hiel nos desmotivan constantemente, por lo que es crucial mantenerlos a distancia. Y la tercera es aprender de los errores. Necesitamos verlos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse en lo negativo, debemos enfocarnos en lo que podemos aprender de cada experiencia. Eso sí, asegurarnos no volver a repetir el mismo error. Eso requiere tomar decisiones y actuar con inteligencia y mucha responsabilidad. No podemos quejarnos luego de lo que nosotros mismos hemos hecho o decidido. Sé que el optimismo no es el combustible que algunas máquinas de odio necesitan, pero es el que necesitamos cada uno de nosotros si queremos ser felices y construir una sociedad próspera y justa. Estás escuchando Blue Radio. Sobre James Rodríguez, aparentemente rumbo al Rayo Vallecano, que es el equipo de Vallecas, ahí en las afueras de Madrid. El barrio popular, barrio del sur de la capital de España, uno de los barrios con más solera de Madrid, y que tiene ese equipo, que es un equipo pequeño, pero que sigue luchando ahí entre los grandes. Es uno de los 3 equipos de la capital madrileña. Lo decía, como bien señalaba Juan Camilo, han sido declaraciones que se hicieron anoche en el programa El Chiringuito de Jugones. Siempre se habla en condicional, podría, estaría, quedan unos flecos, así que hay que tomarlo esto con toda la prudencia posible, porque repasando algunas publicaciones anteriores de este programa de televisión, hace apenas 15 días situaban a Luis Díaz en la órbita del Fútbol Club Barcelona y daban su fichaje como una posibilidad más que cercana. Así que sin demeritar, sin negar que pueda ser así, porque es una posibilidad que está sobre la mesa, lo cierto es que por el momento no hay nada confirmado, y de confirmarse, valga la redundancia, sería el segundo equipo de la capital de España en el que jugaría James Rodríguez después del Real Madrid, en un paso que tuvo luces y sombras, ¿por qué no decirlo? $20 años después, la justicia colombiana afronta el reto de determinar si el escándalo de la olmedopolítica puede considerarse similar al de la yidispolítica, teniendo en cuenta que según los exfuncionarios Olmedo López y Sneider Pinilla, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:52, momento para los deportes en Mañanas Blue. La noticia tiene que ver con James Rodríguez, pues a pesar de sonar fuertemente para River Plate, parece que su próximo club es Español. En las últimas horas, Edu Aguirre, el periodista del Chiringuito de España, afirmó que el 10 colombiano está muy cerca de ser nuevo jugador del Rayo Vallecano. De hecho, James está en Madrid y según el colega español podría firmar contrato con el club de Vallecas en las próximas horas. Otro que aterrizaría en España es Yasser Asprilla. Dice la prensa en Inglaterra y en España que ya hay acuerdo entre el Watford, su equipo actual, y el Girona, equipo en el que actualmente milita el colombiano John Solís. A sus 20 años, Yasser suma 86 partidos en la segunda división de la Liga de Inglaterra. Hoy arribaría a España, se le harían exámenes médicos y firmaría hasta 2030. La operación sería de 25 millones de euros. Entre tanto, hay felicidad en el Medellín, el único equipo colombiano vivo en copas internacionales por la goleada 4-0 sobre
Palestino de Chile y la clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana. Un autogol de Iván Román y tantos de Jaime Alvarado, Leiser Chaverra y Baldomero Perlaza le dieron el paso al poderoso a la siguiente ronda, donde se verá con Lanús de Argentina. La ida será en Argentina la semana del 16 de septiembre y la vuelta en Colombia la semana del 23. Lanús, el rival de Medellín en cuartos, venció 3-1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador. En el equipo granate juega el colombiano Raúl Loaiza. Por su parte, Fortaleza de Brasil clasificó a cuartos tras vencer 3-1 a Rosario Central de Argentina. Y en Copa Libertadores se definieron otros 3 clasificados a los cuartos de final. River, con un gol de Miguel Ángel Borja, venció a Talleres de Córdoba. El Colibrí llegó a 27 tantos en 2024, entrando al top 5 de goleadores en el mundo. Lo superan Martín Cauterucho, el chino Lei Wu y el sueco Víctor Gyökeres. El Peñarol de Uruguay también eliminó a The Strongest de Bolivia y Botafogo pasó a la siguiente ronda tras eliminar al Palmeiras de Richard Ríos. Y en la Leagues Cup de clubes de Norteamérica, Columbus Crew clasificó a la final tras vencer 3-1 a Philadelphia Union. Uno de los goles fue del colombiano Juan Camilo El Cucho Hernández, quien llegó a 50 anotaciones en 81 partidos con el equipo de Ohio. El otro clasificado fue Los Ángeles tras la victoria 4-0 sobre Colorado Rapids. La final será el día domingo. Y hablamos de tenis porque en el Abierto de los Estados Unidos el colombiano Daniel Galán se despidió en la quali 2 tras perder 6-1 y 6-4 frente al polaco Yamil Mayshark, y Camila Osorio también cayó frente a la estadounidense Emma Navarro en los octavos de final del Abierto de Monterrey en México. La cucuteña ganó el primer parcial por 6-1, pero la norteamericana se impuso en los 2 siguientes por 7-5 y 7-6. Y hoy vuelve la montaña, la Vuelta a España. A esta hora se corre la etapa 6, un recorrido de 185 kilómetros entre Jerez de la Frontera y Junquera. La llegada será en ascenso en uno de los 3 premios de tercera categoría, y a 112 kilómetros de meta hay un premio de primera. El líder de la general es Primo Roglic a 8 segundos de Joao Almeida, el portugués. El mejor colombiano es Einer Rubio en la posición 24 a 1 minuto y 57 segundos. 7:55, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La alerta de los distribuidores de gas en cilindros, gas licuado de propano, sobre una posible alza en sus precios y ante el déficit en los recursos que destina el gobierno para cubrir los subsidios de las familias de estratos 1 y 2. 1 millón de familias de escasos recursos que pagarían los platos rotos de un faltante de 45.000 millones de pesos para este año, y su respectivo aumento en el precio del gas propano entre un 40 y un 50%, según Alejandro Martínez, el presidente de Gasnova. En segundo lugar, ahora, la inminente escasez de gas natural para el año entrante, un panorama crítico que resaltó nuevamente ayer Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, ante la Comisión Quinta del Senado, donde advirtió que el gas natural podría subir de precio muy pronto si no se toman medidas urgentes de aquí a mañana. Y finalmente, el último golpe al bolsillo viene por cuenta del ya consabido aumento en los precios del diésel, aumento que será razón de 2.000 pesos en 3 golpes. 7 de la mañana, 56 minutos. Está recuperándose en la Santa Fe. Está grave. La actriz, la bailarina, se llama Laura Daniela Villamil, cuyas imágenes quemándose en un acto en el restaurante Andrés Carne de Res se han viralizado en las últimas horas en las redes sociales. Las imágenes les recomiendo a quienes no la han visto que no las vean. No, son no las vean. duras, son terribles, porque es pues alguien grabando el son acto. Impactantes, Néstor. El vestido se prende en segundos. Y ella, su cuerpo se prende. Sabe que creo que ella tenía una especie de tutú, que eso se hace en el material es malla, o es la faldita que se ponen las bailarinas, porque de otra manera, Néstor, no pareciera tener explicación la forma en la que en segundos se consume absolutamente el vestido, se prende el vestido, que es lo que termina con ella con más del 80% del cuerpo quemado. Se llama Laura Daniela Villamil y está dando una pelea por la vida. Esta mañana Comunicación
desde la Santa Fe, que es la clínica en la Fundación Santa Fe al norte de Bogotá, Valentina Herrera. Néstor, buenos días. Laura Daniela Villamil, de 28 años de edad, se debate hoy entre la vida y la muerte luego de este grave accidente que ocurrió durante ese show en el restaurante Andrés Carne de Res en Chía. Tiene el 80% de su cuerpo quemado. El pronóstico es reservado y se mantiene con respiración asistida, es decir, depende de una máquina. Ya le han practicado 2 cirugías y según la información de la misma familia, tiene que pasar de nuevo por otro procedimiento por la gravedad de esas lesiones. Todo esto en medio de lo que ha sido una lenta y dolorosa recuperación de la que todavía no se sabe cómo va a quedar luego de las diferentes intervenciones médicas. Hace poco, Néstor, lo que ustedes comentaban, se conoció ese video que registró el momento exacto en que ocurre la tragedia. Dura aproximadamente 22 segundos el video y allí se ve a Laura Daniela bailando en el centro de lo que es el salón, un espacio reducido. Hay más compañeros, en su mayoría con antorchas, y los están rodeando los clientes, que son los que están disfrutando del espectáculo y grabando, y allí se ve entonces el momento en el que uno de sus compañeros sin querer hace un movimiento rápido y se acerca, y una chispa de esa antorcha es la que quema parte del traje. Fue en cuestión de segundos que las llamas consumieron todo el vestuario, que tenía telas precisamente que eran fáciles de quemarse, pero también algunas plumas, lo que hicieron que las llamas se consumieran todo el traje rápidamente, como lo hemos visto en el video. Esas quemaduras, Néstor, comprometieron varios órganos. Santiago Villamil es el hermano de Laura Daniela y describió la gravedad de la situación, en especial asegurando que es un milagro que Laura siga con vida hoy. El estado de salud de ella es un estado de salud muy reservado. Ella se encuentra a valoración muy estricta de parte médica. Tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo, tiene respiración mecánica, hace que un aparato respira por ella, que una chispa alcanzó el traje de ella y ella se incendió. Pues lo que sé por parte de una persona que trabaja directamente con ellos. Fue lo que le contaron los mismos compañeros que vieron esa tragedia en medio de uno de los espectáculos. Hay que decir, Néstor, que Laura Daniela es actriz egresada de la Facultad de Academia Superior de Artes de Bogotá, de la Universidad Distrital, y ha dedicado su vida al baile y al teatro. No solo trabaja en el restaurante donde dirige los shows en vivo, sino que también en un colegio de Chía donde lidera actividades artísticas. Y cierro, Néstor, con el pronunciamiento que hizo la Asociación Colombiana de Actores, que está llamando la atención para verificar si el restaurante tenía el protocolo para tener un show donde había fuego. Valentina, eso le quería preguntar. Este video, el video de esta mañana sobre el accidente de ella, ¿es grabado con cámaras de Andrés Carne de Res? Esta es el registro del que se estaba haciendo en la cámara, incluso por eso se ve como toda la información del video de la misma gente que estaba registrando el espectáculo, queda ese fragmento y es de los mismos equipos del restaurante. Me da la impresión de que es una cámara de Andrés Carne de Res. Y Andrés Carne de Res, el restaurante, sus dueños, explican por qué siguieron la rumba después de que ya se prende fuego, como si nada. Esa parte no la explican, Néstor. Lo que sí se defienden es que desde que el primer momento se activaron, digamos, todos los protocolos, al menos para la atención de ella, continuaron con la atención del servicio normal, pero que también cancelaron hasta nueva fecha ese show que implica fuego.